En esta sesión, en la sesión de hoy nos vamos a dedicar en la primera parte, como el título lo menciona, a regresar sobre la cuestión de la heteronomía. Recuerdan ustedes un poco la cuestión de la oposición que va a hacer Castoriadis entre autonomía y heteronomía, siempre en términos etimológicos. Autonomía, la norma que viene de mí; heteronomía, la norma que viene del otro, ¿verdad? Entonces, en una primera parte nos vamos a referir de modo ya muy concluyente, digamos, ¿no? Porque es un tema que hemos estado trabajando a lo largo de todo el seminario, pero que en este caso trataríamos un poco de ir aterrizando, ¿verdad? La cuestión, digamos, de la heteronomía en un primer momento, después vamos a hacer un receso y en la segunda parte vamos a hablar precisamente de la explicitación de la transferencia, ¿verdad? En ese sentido, retomando un poco lo que había ocurrido en el seminario pasado, habíamos hablado precisamente de la ausencia, del aumento de la insignificancia como una ausencia de sentido, ¿verdad? Quisiera yo un poco partir de esta consideración por parte de Castoriadis, esta cuestión que me parece además de sumo interés respecto en general a la sociedad heterónoma, pero particularmente respecto a la sociedad contemporánea, que sería la cuestión del ocultamiento casi total del conflicto, ¿no? En ese sentido me voy a permitir leer es una cita de este autor precisamente que estoy descubriendo, que sería un poco como decían los colegas en Colombia, sería una especie de Castoriadis criollo, ¿verdad? Se llama Estanislao Zuleta. Si alguien tiene interés de regresar sobre esta referencia, Estanislao Zuleta escribe este artículo que se llama Elogio de la dificultad, el elogio de la dificultad. En ese artículo del elogio de la dificultad nos dice: Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso. Nuestro pecado es que anhelamos regresar a él, ¿verdad? Esta parte me parece que es muy importante porque precisamente coincide con esta tendencia, digamos, a la repetición en términos, digamos, de lo que sería el ocultamiento del conflicto en la sociedad contemporánea, que es realmente un rasgo característico de la sociedad heterónoma. Es decir, si hay algo que realmente le da una definición a la sociedad heterónoma, es precisamente que piensa que su nomos, es decir, su norma, es algo perpetuo, es algo permanente, es del orden de la physis, habíamos dicho en sesiones pasadas, ¿verdad? En ese sentido, habría una visión unitaria del ser y habría de alguna forma en el proyecto que subyace, digamos, de modo implícito a la sociedad heterónoma, habría precisamente esta especie de aspiración de un mundo donde no hay conflicto, donde todo es armonía, etcétera, etcétera, que es de alguna forma, como ustedes saben, el paraíso en términos, digamos, de la cultura religiosa, ¿verdad? ¿Cómo se verifica ese ocultamiento? Ese ocultamiento del conflicto se verifica por la vía de la heteronomía. Uno de sus principales efectos es la imposibilidad de ver al otro como otro. Esta parte me parece que es muy importante, yo insisto mucho porque tiene mucha relevancia, sobre todo para aquellos que están trabajando temas ligados a pueblos indígenas, a mujeres, a minorías, etcétera, etcétera. La cuestión, digamos, de la negación de la alteridad del otro, digamos, ¿no? En ese sentido, la cuestión, digamos, de la heteronomía se vincula del siguiente modo. Cuando Castoriadis presenta el estado monádico de la psique, de alguna manera va a vaticinar el hecho de que la tendencia al odio de la psique, de todo aquello que no es ella misma, es decir, de todo aquello que representa la separación, es una tendencia casi universal, nos dice Castoriadis. Es decir, la psique casi universalmente odia todo aquello que no es ella misma, digamos, de alguna forma, ¿verdad? Ahora bien, hay una parte que a mí me parece que es fundamental y que yo quiero insistir mucho porque es realmente un rasgo castoridiano y probablemente es una de las grandes novedades de su pensamiento, es que ese odio,
digamos, casi universal de la psique a todo aquello que no es ella misma. No obstante, es universal, solo se convierte en un deseo de exterminio en la medida en que el proceso, digamos, de socialización se lleva a cabo gracias a significaciones imaginarias sociales históricamente disponibles que conciben la alteridad del otro como una amenaza. Es decir, esa tendencia universal de la psique a odiar todo aquello que no es ella misma puede convertirse en un odio banal, perfectamente factible y con el cual se puede convivir. Sin embargo, cuando ese odio se convierte en un deseo de exterminio, ese odio está ligado a una significación imaginaria social históricamente disponible, es decir, una creación social que hace posible y que de alguna manera da cabida a que la alteridad del otro sea negada radicalmente. Esta parte me parece que es sumamente importante y tiene mucho que ver precisamente con la cuestión de la heteronomía. Y tiene sobre todo una gran relevancia en la medida en que el odio del otro no es solamente el odio del otro real, es también el odio del otro imaginario y del otro que nos habita de alguna forma, ¿verdad? En este sentido, muchos de los desarrollos que hemos hecho respecto a la acción social, respecto al compromiso político, respecto a la militancia, respecto a la burocracia, todo ese tipo de fenómenos también pueden ser mucho trabajados a partir de eso. Es decir, el problema del odio del otro no solamente es el problema del odio del otro real, es decir, la mujer para el hombre, el indígena para el mestizo, etcétera, etcétera. Es también y sobre todo, y aquí es precisamente donde viene la gran relevancia de esta postura, es sobre todo un odio del otro que nos habita. ¿Quién es el odio? El otro que nos habita es precisamente la dimensión imaginaria, es precisamente el inconsciente y es precisamente aquello que Castoriadis desde una perspectiva ontológica va a llamar lo por ser, es decir, no lo que es, sino que lo que es por ser, ¿verdad? Esa cuestión es muy importante porque nos remite precisamente a la relevancia política del psicoanálisis para la cultura política. Es decir, de alguna manera, el hecho de negar la alteridad de aquello que es por ser está directamente vinculado con una postura que es reaccionaria, con una postura que es conservadora. Es decir, aquel que niega la alteridad de lo por ser es alguien que se resiste, digamos, a que la sociedad deje de ser lo que es para ser otra cosa, ¿verdad? Entonces esa parte me parece que es muy importante. ¿Qué consecuencias trae esto para la crítica que hace Castoriadis al mundo militante? ¿Recuerdan ustedes esa frase? Yo suelo citarla particularmente en medios militantes, causa un efecto provocatorio muy importante, ¿verdad? Y entonces no me voy a privar de volverlo a hacer. Castoriadis dice, un revolucionario que se niega a mirar dentro de sí mismo no es un revolucionario, ¿verdad? Muy importante. Habría en este caso, digamos, una tendencia universal hacia esa negación de la alteridad que se convierte en un deseo de exterminio, ¿verdad? Ese deseo de exterminio, como decíamos anteriormente, tiene sus raíces en una significación imaginaria social históricamente disponible, ¿verdad? Es la psique se va a resistir a la separación y esa resistencia a la separación, ¿se acuerdan ustedes? Habíamos dicho cuando Castoriadis habla de qué es lo que es primero, si el odio o el amor, respecto un poco a Freud, ¿verdad? Dice, en efecto, Freud tenía razón, ¿verdad? En el sentido de que el odio es primero que el amor cuando se trata del objeto externo, ¿verdad? Pero cuando se trata del sí mismo, antes del odio del otro hay un amor de sí mismo, pues, o sea, lo que caracteriza precisamente la psique en estado monádico será precisamente esta especie de autoinvestimiento total, digamos, al 100%, digamos, ¿no? Donde no hay realmente separación. No sé si ustedes ven, yo creo, a mí me parece que es claro, y la verdad siempre insisto mucho sobre ello, me parece que es muy claro el desarrollo
del modo en el cual se presenta el tema de la separación, la disponibilidad de la significación imaginaria social históricamente presente, la posibilidad del odio del otro y del odio interior, ¿verdad?, con lo que sería lo que más adelante vamos a denominar el tema de la transferencia institucional. Es decir, de alguna manera todo este proceso es el proceso que contiene o que subyace a la relación que existe entre el sujeto y la institución. Es decir, va a haber en ese sentido una tendencia a ver en la institución, a transferir a la institución lo que sería el esquema de omnipotencia, y eso va a ser algo que no solamente va, digamos, a quedarse en los márgenes, digamos, del feligrés, ¿verdad?, que cree en Dios y que piensa que Dios es el origen de todo sentido, sino va incluso a llegar a los momentos, digamos, más capilares de la sociedad contemporánea, por ejemplo, respecto a lo que sería la institución del conocimiento científico, a lo que sería la institución del partido político, a lo que sería la institución del líder carismático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a regresar un poco sobre eso en la segunda parte de la sesión. Esto nos lleva a una cuestión que hemos también ya tocado y que me parece también muy importante. Es precisamente la posibilidad de la autoconstitución de la sociedad. Nosotros hemos dicho en todo momento, toda sociedad se autoconstituye, pero hay una sociedad en la historia que se autoconstituye de modo explícito. Respecto, digamos, a lo que sería el tema del odio del otro, a mí me parece muy importante que Castoriadis sugiera el hecho de que la posibilidad de autoconstituirse de manera distinta a aquella que requiere de la negación del otro está ligada precisamente a un proyecto social. Es decir, la sociedad autónoma en proyecto estaría en condiciones de autoconstituirse de modo distinto a aquel que para hacerlo requiere de la negación del otro. Es contundente, es contundente. Yo creo que vamos a tener oportunidad, ojalá en la segunda fase, digamos, de este seminario, de regresar sobre ese tipo de contenidos. A mí me parece que es una formulación contundente y que tiene realmente una gran relevancia. De alguna manera lo hemos estado sopesando cuando hemos trabajado el tema del relativismo cultural y de su efecto un poco en lo que sería, pues un poco también el pensamiento posmoderno y la cuestión, digamos, de los estudios poscoloniales, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál es, digamos, el dispositivo? Y esta es una pregunta con la cual yo quisiera cerrar esta primera parte de la sesión. ¿Cuál es el dispositivo que hace posible que una sociedad, que un sujeto y que una sociedad como sujeto se autoconstituya de modo explícito, sin que para hacerlo requiera precisamente de la negación del otro? Precisamente ese dispositivo, en la perspectiva de este seminario, es la explicitación de la transferencia institucional. Es decir, explicitando la transferencia institucional, estamos en condiciones de trabajar en el sentido de la sociedad autónoma en proyecto y estamos en condiciones de trabajar en el sentido de un proyecto de sociedad que para autoconstituirse no requiere la negación del otro como otro. Yo quisiera cerrar con eso, ¿verdad? Se los dejo un poco para la reflexión del receso. Para no dejar, sería conveniente para mi gusto que pudieras de una vez para la segunda fase meter la idea que Castoriadis maneja en este artículo del campo de lo social histórico que ahora leímos, este punto que tú sabes que a mí me importa mucho, que es el asunto de las formas de hacer, y que en este artículo particularmente se hace una pregunta a Castoriadis, que es ¿qué es lo que crea las viejas y las nuevas formas de una sociedad? Entonces, en este asunto me parece importante que al estar planteando la idea de la transferencia social como la necesidad y como la exigencia de explicitarla, sería conveniente, y es a modo de pregunta para ti, de que pudiera apuntalarse, digamos, que esto de la transferencia social tiene que ver con hacer consciente, digámoslo al estilo clásico, cuáles son las formas de hacer que hay que dejar de hacer y cómo entender otras formas de hacer que apuntan
en la perspectiva del reconocimiento de la alteridad. ¿Qué opinarías por ahí? ¿Cómo meter esta noción que se maneja mucho en este artículo de lo histórico-social que leímos para ahora? Sí, sí, no, muy oportuno. Bueno, en ese sentido sí, está la cuestión, digamos, de lo viejo y lo nuevo, ¿no? Que es importante. Si recuerdas, Castoriadis habla de que no es que la creación social sea una creación, digamos, en el espacio, digamos, en el vacío, sino que de alguna manera lo viejo entra en lo nuevo con los criterios que lo nuevo le impone de alguna forma, ¿no? Entonces, habría, digamos, en ese proceso de resignificación, en ese proceso, digamos, de creación de sentido nuevo, habría una recuperación de lo viejo en el sentido precisamente de los criterios dictados por lo nuevo, de alguna manera, ¿no? Entonces, esa parte creo yo que es importante y nos puede ir un poco dando elementos respecto a la pregunta que haces. La otra cuestión que me parece que me suena un poco subyacente a tu pregunta es el tema, digamos, de los medios y los fines. Yo no sé, Castoriadis cuando habla de los medios y los fines es muy enfático y él, bueno, obviamente la discusión en torno a medios y fines es una discusión muy presente en nuestra cultura política, ¿verdad? Y particularmente en la crítica, digamos, de cuestiones como pudieron haber sido el centralismo democrático, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la postura de Castoriadis es muy contundente. Él dice en un momento dado, no se puede lograr la autonomía por medios heterónomos, ¿verdad? Esa cuestión creo yo que tiene gran relevancia en el sentido de que pues muy a menudo, sobre todo, bueno, un poco en la perspectiva a lo mejor un poco caricaturesca de que, bueno, primero tomamos el Palacio de Invierno y luego construimos la sociedad socialista, ¿verdad? En ese sentido, habría una postura muy hostil, digamos, por parte de Castoriadis al respecto. Es decir, no podemos lograr la autonomía a partir de medios heterónomos o utilizando medios heterónomos, ¿no? Obviamente aquí entra también, bueno, todo lo que sería, por ejemplo, el trabajo de los sectores de iglesia y de ahí para adelante, pues. Entonces, esa parte me parece también importante. Respecto a la cuestión de la transferencia, yo voy a hablar en la segunda fase. Esa es una tesis que yo desarrollo, es una tesis a lo mejor un poquito, ¿cómo decir?, aventurada, ¿verdad? Pero bueno, es una tesis que yo voy a poner a su consideración. Por cierto, estoy en vías de hacerte llegar, Rafa, mi texto de tesis de doctorado, ¿verdad? Te agradezco mucho el interés. La cuestión esta de la transferencia y la explicitación de la transferencia. Habría aquí un elemento que es como que, a ver, veo que hay gente llegando ahí al CIESA Sureste. Un momentito. Luz, ¿me escuchas en CIESA Sureste? Sí, ahora sí. Ah, muy bien. Ahora sí. Eso. Entonces, lo interesante y a lo mejor un poco lo inquietante, ya veremos, a ver cuál es la reacción que ustedes tienen, es que para mí la cuestión de la explicitación de la transferencia llega incluso a la cuestión de los movimientos sociales, es decir, yo manejo, por ejemplo, a nivel de lo que sería mi texto de tesis, manejo que incluso lo que sería la ruptura de la clausura representada por el nacimiento de la filosofía y de la democracia es una manera de explicitación de la transferencia, es decir, es una manera de ver en la propia institución algo que puede y que debe ser puesto en entredicho. En ese sentido, hago, si quieres, a lo mejor un poco para los psicoanalistas y para gente a lo mejor muy rigurosa, es un salto en el vacío, pero bueno, eso es algo que yo he estado manejando en los últimos años, que está presente ahí en mi tesis, ¿verdad? Y que bueno, lo pongo un poco a su consideración. Lo vamos a ver en la segunda parte de la sesión, pero básicamente sería esa la idea, Rafa, es decir, para mí la cuestión de los movimientos sociales, la cuestión de los procesos de sentido que subyacen
a las reivindicaciones más radicales en la sociedad, son de alguna manera una forma de explicitación de la transferencia. Es una forma, digamos, de reconocer que la instancia institucional no es una instancia mítica, que es un producto de nosotros mismos, que nosotros la hemos creado y que en esa medida estamos en condiciones de mejorarla y de cambiarla o desecharla cuando no nos conviene, ¿verdad? Entonces, sería un poco esa la formulación que yo estoy haciendo, precisamente cuando pienso en nuestra segunda fase de seminario. Espero que haya oportunidad de poner a prueba esa tesis, ¿verdad? Ya confrontándola, digamos, con lo que sería el análisis que hagamos o que hagan los actores sociales sobre el modo en el cual están trabajando por su autonomía, ¿verdad? ¿Vale? Sí, de acuerdo, bien. Ok. ¿Alguna otra cosa por ahí en Si eso es Occidente? Nada más una pregunta, y en particular en relación con el texto de Psicoanálisis y Política, y por lo que ahora se viene comentando, ¿qué entender o cómo entender en términos sociales la idea de elaboración como la trabaja o la utiliza el psicoanálisis? Se me antoja que finalmente no se dice cómo sería ese proceso social y si podría hacerse una analogía entre lo que es la elaboración del duelo para el individuo y algo semejante en términos sociales, ¿no? De ese colectivo y de esa dinámica. Al menos así es como lo entiendo cuando habla de que se trata de constituir o de dar lugar a una subjetividad reflexiva y deliberante, lúcida, no sé. Muy bien. No, muy oportuna tu pregunta y muy interesante. En efecto, la cuestión de la elaboración es muy importante en Castoriadis. Como ustedes saben, Castoriadis no entiende el psicoanálisis como una ciencia, sino la entiende como un saber. En ese sentido, él retoma mucho lo que sería la postura de Freud, en el sentido de que un sueño puede ser interpretado de tres maneras distintas, porque precisamente lo que sería la materia del psicoanálisis en el caso del sueño no es, digamos, el discurso explícito, sino precisamente el proceso de sentido o el proceso transferencial, digamos, que conlleva, digamos, ese discurso, ¿verdad? En ese sentido, y un poco ya saliéndome de lo que sería la cuestión de la elaboración y la interpretación en la escena, digamos, del psicoanálisis, ¿verdad? Que, bueno, ahí hay que también decirlo claramente, para Castoriadis, el tema de la elaboración y de la interpretación son del orden de la creación, es decir, una interpretación es una creación, pues, ¿no? En ese sentido, es por eso que él cuando se refiere al psicoanálisis se refiere a una práctica poética. Una práctica poética quiere decir una práctica que crea sentido de alguna forma, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, lo que se refiere estrictamente al mundo, digamos, de la clínica psicoanalítica. ¿Cómo eso se va, digamos, a mover hacia el campo más de lo social? Precisamente a través de los procesos de sentido. De alguna manera, cuando Castoriadis habla de que lo que ocurre en el espacio de lo privado público, en el ágora, no es la confrontación entre distintas epistemes, ¿verdad? No es la confrontación entre distintos fundamentos, entre distintas ciencias. Lo que se da en el ágora es la confrontación entre distintas doxas. Las doxas son las opiniones. La opinión no tiene necesariamente un carácter científico, ¿verdad? Y generalmente la opinión hace o deja de hacer sentido. Y es un poco esto lo que a mí me parece que es importante recuperar de la propuesta castoridiana, es decir, a diferencia de muchos discursos, ¿verdad?, que tienen una cierta pretensión totalizante y una cierta pretensión científica, la postura de Castoriadis va en el sentido de que la creación de sentido convoca o deja de convocar. Cuando tú hablas, por ejemplo, de la elaboración, digamos, del duelo, en efecto, ¿verdad?, habría en la base
una creación de sentido nuevo que hace posible de alguna manera resignificar lo que pudo haber sido la experiencia traumática. Habría también en ese sentido una realidad en lo social de esa elaboración de duelo, es decir, por ejemplo, qué sé yo, en qué medida podemos nosotros también ver en el pensamiento posmoderno una especie de elaboración de duelo respecto a los grandes proyectos de la política en la segunda mitad del siglo XX. No se me hace totalmente descabellado. Yo en general sí suscribo ese tipo de postura y creo que realmente cuando se habla de transferencia institucional y cuando se habla de explicitación de la transferencia institucional, estamos un poco en el mismo orden de cosas, es decir, podemos también ver la culpabilidad, digamos, vivida por el occidental respecto a los horrores de la política en la segunda mitad del siglo XX como un duelo congelado, es decir, un duelo que nunca fue posible, digamos, explicitar, digamos, ¿verdad? Y reelaborar y resignificar. Entonces, en ese sentido, estaríamos más o menos en la misma frecuencia. Pero, bueno, sí es un tema arduo, es un tema complejo, ¿verdad? Es un tema que ojalá y nos convoque, ahora sí que una doxa que nos convoque, ¿verdad? Y que podamos en la segunda fase del seminario entrarle más en profundidad, ¿verdad? Y avanzar un poco más en ese saber, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa por ahí en el CIESAS Occidente? Pasaríamos a lo mejor, el CIESAS Sureste, ¿alguna cosa por ahí? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Muy bien, muy bien. Entonces pasamos a la sala rápidamente de la UAM Xochimilco, ¿alguna cosa por ahí? ¿Anda por ahí el micrófono? No, por el momento. Bueno, entonces tomamos un receso y nos vemos aquí en 10 minutos. Muchas gracias. Entonces, habíamos quedado en la primera parte de la sesión en que haríamos, digamos, nos detendríamos en la cuestión esta de la transferencia, ¿no? Decía yo que la idea que he estado manejando es precisamente que la relación con la institución que hace posible que la sociedad, digamos, se autoaltere y que para autoalterarse no tenga que negar, digamos, la alteridad del otro, está, digamos, vinculada con este dispositivo, digamos, que sería el dispositivo de la explicitación de la transferencia institucional, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué es la transferencia? Para aquellos que no vienen un poco del medio psicoanalítico, ¿verdad? Vale un poco la pena dejar sentados algunos rasgos. Castoriadis nos habla de procesos regresivos por medio de los cuales en la escena analítica clásica el analizando reconoce en el analizador a la figura parental y transfiere hacia ese analizador el odio y el amor primordial, ¿verdad? Sería un poco la definición, digamos, de base de transferencia en el caso de Castoriadis. Ahora bien, lo interesante, y aquí regreso un poco sobre lo que decía yo en la primera parte de la sesión, es que para Castoriadis esa relación transferencial rebasa los estrechos límites de la escena analítica y se vuelca hacia la relación entre el sujeto instituyente y la institución. Es decir, de alguna manera el abordaje que Castoriadis va a hacer de esa relación entre lo instituyente y lo instituido pasa precisamente por la explicitación de la transferencia. En la intervención de la compañera de CIESAS Occidente se hablaba precisamente de este sujeto que reflexiona y delibera. El sujeto que reflexiona y delibera y la sociedad como un sujeto que reflexiona y delibera sería precisamente un sujeto que establece una relación distinta con la institución y que en la perspectiva que yo sostengo conlleva, digamos, la explicitación de la transferencia, es decir, conlleva aquel punto en el cual el sentido que proviene de la institución es reelaborado, es resignificado y en esa medida es de alguna manera transformado, ¿verdad? Un poco cuando hablábamos del modo en el cual Castoriadis va a entender la transformación social a través precisamente de esos procesos de sentido, ¿verdad? De esa creación de sentido, es ahí donde tiene lugar, es decir, en el momento en el cual el sujeto y la sociedad como su sujeto
se antepone ante el sentido de la institución y crea nuevo sentido, en ese momento está autoalterando a la sociedad, autoalterándose a sí mismo, pues, ¿no? Un poco en esos términos. Entonces, este es realmente el interés, pues, que pudiera tener para nosotros ese desplazamiento, digamos, del abordaje de la explicitación de la transferencia al campo, digamos, de lo instituyente y lo instituido. De hecho, si recuerdan ustedes el título de nuestro seminario, ¿verdad? Sociedad Instituyente y Clínica de la Alteridad, todo eso conlleva precisamente la posibilidad de que en una obra institucional, es decir, en una creación de sentido nuevo, la sociedad se esté autoalterando, se esté autotransformando, ¿verdad? Eso sería, digamos, una facultad, como ustedes saben, del colectivo anónimo o de la sociedad instituyente. Ahí en donde la sociedad es capaz de autoconstituirse, decíamos hace un momento, sin que para hacerlo tenga que negar al otro como otro, esa sociedad como sujeto que piensa y que se piensa, establece una relación distinta con la institución propia, que ya no es una instancia mítica. Muy importante en este sentido, un poco la discusión que teníamos en semanas pasadas con los colegas del seminario, el proyecto de Autonomía Hoy, y todo el debate que subyace a la cuestión de la autonomía indígena, ¿verdad?, y de la vinculación de una cuestión ligada a la identidad precisamente con el proyecto de autonomía, ¿verdad? Es decir, toda esta parte de cómo Castoriadis va a ser de alguna manera crítica, es decir, crítico en el sentido de que esa sociedad como sujeto no solamente piensa, sino que sobre todo se piensa, y en esa medida pone en entredicho la institución que está en sus orígenes, ¿verdad? Eso sería, digamos, uno de los principios que me parece más emblemáticos y que más crean ruido, ¿verdad?, respecto a la posibilidad de hablar de la identidad como una vía para transformar a la sociedad o lo que sea, pues un poco a pesar de lo caricaturesco que pueda ser. Yo quisiera, ya una vez que he dejado sentados esos elementos, me gustaría entrar más en esta cuestión de la hipótesis que yo les puse a su consideración, y lo quisiera hacer en el caso específico de una etnografía de mi trabajo personal, ¿verdad? En ese sentido, me gustaría ver de qué manera juega esta cuestión de la explicitación de la transferencia en un caso concreto, ¿verdad?, y de qué manera esa explicitación de la transferencia se orienta precisamente hacia la autoalteración de la sociedad por la sociedad misma, ¿verdad? Me estoy refiriendo un poco, estoy retomando también una presentación que había yo hecho en años pasados en la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones, y que de alguna forma me permitiría un poco ilustrar cómo yo entiendo esta cuestión de la explicitación de la transferencia y del análisis de la transferencia institucional, ¿verdad? Yo en esa ocasión me había referido a el fenómeno migratorio, que es un fenómeno al cual he dedicado un poco de mi trabajo, ¿verdad?, durante todos estos años. Y bueno, obviamente en circunstancias distintas, esta etnografía que les voy a presentar tendría un carácter, digamos, totalmente aleatorio e indiferente, ¿verdad?, pero en el caso concreto de ejemplificar el tema de la transferencia institucional y particularmente el tema de la implicación en lo que sería, digamos, la acción social o el compromiso social, me parece que es bastante ilustrativo. Decía yo en aquel momento que la experiencia que yo tuve en el analizar, digamos, los procesos de sentido que subyacen a la acción social en el campo, digamos, migratorio, había yo encontrado que en la medida en que yo hablaba en primera persona, lo que yo decía dejaba, digamos, de hacer sentido, pues, ¿no? Me parece que es interesante esta reflexión porque nos lleva un poco a aquella propuesta que hacíamos respecto al tema de la filantropía y nos lleva mucho
a una interrogante que me parece que tiene gran pertinencia, es decir, en qué medida la acción social y el compromiso con una sociedad distinta, ¿verdad?, tiene necesariamente que pasar, o en la gran mayoría de los casos, por el hecho de hablar no en primera persona, sino de hablar del otro, de hablar de los otros, ¿verdad?, de, qué sé yo, la tercera persona del plural, ¿verdad?, o eventualmente la segunda persona también del plural, ¿verdad? Se puede hablar de ellos, se puede hablar de nosotros, pero difícilmente, y ahí es precisamente donde yo quiero meter un poco la cuña, difícilmente pasa una propuesta en la cual uno se pronuncia en primera persona. ¿Qué es lo que esto supone? Yo sí pienso que sea una circunstancia interesante porque cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del tratamiento por parte de actores sociales, de actores políticos, de algunas temáticas, ¿verdad?, vemos una tendencia muy grande precisamente a hablar no necesariamente en nombre de los otros, pero hablar de los otros. Y en ese sentido yo me pregunto, ¿por qué no en un momento dado es mucho más factible, pensando precisamente en este proceso por el cual la sociedad se autotransforma a través de la puesta en entredicho de las instituciones y de las significaciones imaginarias sociales que le dan origen al sujeto, ¿por qué no empezar precisamente hablando en primera persona? ¿Por qué uno tiene siempre necesariamente que hablar de los otros cuando uno se refiere a la cuestión del compromiso social? Esto nos lleva a situaciones verdaderamente, pues un poco tragicocómicas, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la experiencia profesional que yo tuve, encontrarme, por ejemplo, con expertos del tema migratorio que nunca habían migrado, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, encontrarme con expertos sobre los derechos, digamos, de los indígenas que no son indígenas, o encontrarme con expertos sobre la cuestión, digamos, de el maltrato hacia la mujer, ¿verdad?, cuando se trata de sujetos que nunca han vivido, digamos, el maltrato, ¿verdad? Esto no quiere decir que haya que vivir el maltrato para poder hablar del maltrato, pero lo que es importante es que la tendencia masiva en nuestro mundo contemporáneo es que solamente se puede hablar de los problemas del mundo cuando no se habla en primera persona. Esa es una cuestión que me parece que es muy fundamental y que nos lleva también un poco a el análisis de la implicación y la posibilidad precisamente de abordar lo que sería la transferencia institucional. Es decir, ¿por qué en un momento dado nosotros no nos damos la libertad de hablar en primera persona y tenemos que hablar de los otros? Eso obviamente me recuerda, ¿verdad?, aquella frase famosa que ustedes seguramente conocen respecto al modo en el cual los jesuitas hablaban de los pobres, ¿verdad? Decían mis pobres, ¿verdad? Mis pobres, ¿no? Esto es muy importante porque también tiene mucho que ver con otro elemento de nuestra cultura política y particularmente del modo en el cual abordamos nosotros la cuestión de la acción social, que tiene mucho que ver también con una manera, digamos, ahora sí que una especie de racismo al revés, ¿verdad?, de ver, digamos, en las poblaciones afectadas por cualquier tipo de situación negativa a víctimas, ¿verdad? Esta es una parte que me parece también muy importante, ¿verdad? Es decir, de alguna manera, y retomo aquí un poco el artículo de Zulueta que estaba yo citando en la primera parte de esta sesión, de alguna manera solamente el privilegio de ser víctima, ¿verdad?, es lo que de alguna manera permite que uno se refiera a una cosa o a otra, ¿verdad? En ese sentido, recuerdan ustedes cómo Castoriadis habla de la manera en la cual los temas, digamos, pasan de moda, ¿verdad? Como hoy se habla, digamos, de la ex Yugoslavia y mañana se va a hablar, no sé, de Etiopía, ¿verdad? Y pasado mañana se va a hablar de Ucrania y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo quisiera un poco dejar abiertas algunas interrogantes, es decir,
el tema de la transferencia institucional, el tema de la explicitación de la transferencia, el tema del análisis de la implicación, no es un tema abstracto, es un tema que nos concierne en el día a día y que tenemos de alguna manera y que de hecho estamos permanentemente afrontando, ¿verdad? Entonces, esa es una parte que me parece que es importante y que además tiene, desde mi perspectiva, una gran relevancia política, porque precisamente está atravesado por esa relación con el otro y con el otro que nos contiene, es decir, en la medida en que se aborda el análisis de la implicación, en la medida en que se explicita la transferencia, en esa medida estamos en la perspectiva del proyecto de la sociedad autónoma. Pues sería un poco esa la conclusión provisoria, digamos, de este análisis, ¿verdad? Algunas cuestiones más de carácter general. Bueno, como ustedes saben, ya el propio Rousseau hablaba de que el hecho de interesarse por los problemas de los otros a menudo conlleva un desinterés, digamos, por los problemas propios, ¿verdad? Toda esta cuestión, el hecho, digamos, de que todo esto está ligado también a un proyecto social, ¿verdad? Los otros tendrían en este caso un sentido per se, en un poco la perspectiva también de la sociedad heterónoma. Habíamos dicho en un momento dado todo lo que está ligado a ligar, digamos, ser y sentido, por ejemplo, en el caso de Heidegger, ¿verdad? Todo lo que sería de alguna manera también el pensamiento religioso respecto al prójimo, por ejemplo, ¿no? Castoriadis, recuerdan ustedes, en un momento dado, respecto a la voz que dice amar al prójimo, se pregunta, ¿qué prójimo? Es decir, ¿debemos amar a todo el prójimo por el hecho de ser prójimo? ¿Debemos amar, por ejemplo, no sé, a los torturadores en las cámaras de tortura en Argentina, etcétera, etcétera? ¿O hay posibilidades de elegir entre un prójimo y otro, ¿verdad? Cuestiones que yo creo que tienen gran relevancia, ¿verdad? Obviamente todo esto tiene también una relevancia para lo que sería la sociedad, digamos, que se transforma, en qué medida también efectos analizantes como pudieran ser las rupturas en las sociedades o como pudiera ser la autodisolución en grupos, por ejemplo en el caso de socialismo barbarie, ¿verdad? Son a veces pasadas por el anonimato precisamente porque no hay capacidad o más bien porque la tendencia a ocultar la alteridad precisamente da un gran sosiego, ¿verdad? Y de alguna forma todo lo que serían procesos de ruptura y de autodisolución son de alguna manera pasados por el anonimato porque representan precisamente una alteridad que es de alguna forma insoportable, ¿verdad? Estaríamos precisamente a este respecto siempre en el campo, digamos, de lo que es la transferencia institucional, siempre en el campo de lo que sería la cuestión de la explicitación de la transferencia institucional, y ya para ir adelantando, también un poco para retomar la inquietud de Lourdes, que está aquí presente en la sala, la idea sería que viéramos en qué medida esta cuestión de la explicitación de la transferencia puede ser abordada por lo que Castoriadis va a denominar precisamente las tres profesiones imposibles, es decir, cómo vamos nosotros a abordar la explicitación de la transferencia en el caso de la política, en el caso de la educación y en el caso del psicoanálisis. Para Castoriadis, esas tres profesiones imposibles son, digamos, la materialización de un quehacer por la autonomía. Ahora, esa materialización de un quehacer por la autonomía está estrechamente ligado al análisis de la implicación y a la explicitación de la transferencia. Entonces yo quisiera ahí dejarlo, ¿verdad? Obviamente, como ustedes saben, en el caso particular de la educación y el psicoanálisis, estaríamos hablando del espacio, digamos, de lo privado público, el ágora. En el caso de la política estaríamos ya un poco a través de lo que es el concepto de infrapoder, estaríamos un poco en el margen entre el ágora y la esfera de lo propiamente político, pero bueno, de eso nos vamos a ocupar en la sesión del día 26, que es la sesión, les recuerdo, de clausura de la primera fase de este seminario. No sé si nos podrías explicitar un poco más el proceso de tu tesis,
donde hablas de la implicación que tiene el hablar en singular o en plural, ¿no? En este caso me interesa mucho porque podríamos ver la diferencia entre lo que Castoriadis llama proyecto de la delegación, que es una crítica que le hace al socialismo, o sea, cómo delega el poder o en este caso un partido político, me interesaría igual a un líder político, y cómo se puede ver esta transferencia del ciudadano o de la acción colectiva hacia la institución, ¿no? Hacia la institución. Sí, o sea, la diferencia entre cómo puedo yo observar un proceso de autonomía o un proceso de delegación. Igual también se puede ver en las palabras, ¿no? O en los discursos políticos. ¿Cómo no? Sí, bueno, en general estás en lo cierto, es decir, esta cuestión de hablar en plural y en singular tiene de alguna manera que ver con una especie de renuncia requerida, digamos, ¿verdad? Es decir, el hecho de decir, no, bueno, finalmente quien es la fuente del sentido no soy yo, ¿verdad? Son los otros, o es la filantropía, o es el sentido que puede crear incluso la propia solidaridad respecto a las poblaciones afectadas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estamos un poco en el mismo orden de cosas. Bueno, cuando Castoriadis habla precisamente del individuo, tú recuerdas, ¿verdad? El individuo no se opone a la sociedad, el individuo es un fragmento de la sociedad, ¿verdad? El conflicto realmente que existe es un conflicto entre la psique y la sociedad, pero el individuo ya es sociedad. Ahora bien, una cosa que es muy importante, y aquí vale mucho la pena pues un poco subrayarlo, porque tiene mucho que ver con todo el debate, digamos, de la cultura tradicional de izquierda respecto al individualismo. Es decir, Castoriadis reconoce que hay una dimensión colectiva y una dimensión individual del imaginario. Es decir, hay esas dos dimensiones, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo que ocurre precisamente en la sociedad contemporánea no es, digamos, la individualización de la vida. Lo que ocurre es la privatización de la vida. Es decir, ese individuo se encierra en su casa a ver la tele, ¿verdad? Y se dedica simplemente a reproducir hasta el cansancio la cultura del consumo, ¿verdad? Y a reproducir precisamente lo que puede ser el modo de vida, digamos, en la sociedad capitalista. Ahora, el momento en el cual ese individuo compra una lavadora porque escucha en la tele que dicen hay que liberarse y comprar la lavadora tal, no está siendo autónomo, está realmente simplemente repitiendo o remedando, digamos, lo que sería la máxima de la sociedad de consumo y el hecho, digamos, del interés privado como interés central en el mundo contemporáneo. Ahora bien, respecto a la cuestión de la institución o de la organización política, tienes razón, es decir, efectivamente, en ese sentido de solo poder hablar en tercera persona, está una renuncia, pero esa renuncia tiene una realidad en prácticamente todas las relaciones con la institución. Es decir, cuando Castoriadis habla de la relación nueva entre instituyente e instituido, se refiere a eso, es decir, tenemos que ser capaces de crear sujetos, ¿verdad?, de socializar sujetos que puedan explícitamente establecer una relación distinta entre lo instituyente y lo instituido. Eso no solamente es, digamos, la institución, la religión, la educación, la familia, es también el discurso del otro. De alguna forma, cuando Castoriadis se refiere a la relación entre consciente e inconsciente, está también hablando de la posibilidad de que haya una relación distinta entre inconsciente y consciente. Es decir, no es una relación que niega las instancias, es una relación que establece digamos, una relación en la cual la alteridad del otro que nos habita es de alguna manera asumida, digamos, de modo constante, y en la medida en que es asumida, digamos, esa alteridad del otro que nos habita, se asume también el tema de la mortalidad y el tema de la finitud del sentido, pues, ¿no? Aquí, bueno, es muy importante también, bueno, Castoriadis cuando habla
de los orígenes del psicoanálisis. Dice, bueno, el psicoanálisis no nace entre los asiro-babilonianos, o sea, el psicoanálisis es uno de los 3 pilares, precisamente, del proyecto de la sociedad autónoma, ¿verdad?, que, bueno, lamentablemente en el mundo contemporáneo está totalmente subyugado, ¿verdad?, en todo lo que sería el espectáculo que decían los institucionalistas, ¿verdad?, o el aumento de la insignificancia. Pero bueno, esas 3 profesiones, ¿verdad?, una de ellas el psicoanálisis, precisamente busca la autonomía a partir de una autonomía que todavía no existe, pero de alguna manera presupone que la alteridad existe, porque si no presupones que la alteridad existe, no puedes concebir que el mundo que es pueda ser otra cosa de alguna forma, ¿no? Entonces va un poco por ahí, pero bueno, la relación obviamente con la institución y particularmente con la institución, digamos, del partido político, por ejemplo, o del propio discurso, es sumamente importante. También hay que filtrarlo, ¿no? ¿Te acuerdas un poco cuando Castoriadis habla de la figura de los representantes? Para Castoriadis, el partido político o el representante político es una figura extraña a la democracia. Es decir, la democracia es realmente la autogestión en sentido fuerte. Aquel de alguna manera que representa es una persona que se separa un poco del cuerpo y etcétera, etcétera. Entonces ahí habría algunos elementos que también habría que considerar, es decir, obviamente mucha de la cultura de izquierda en la cual nos hemos formado todos nosotros, pues habla de los representantes, de los partidos políticos, etcétera, etcétera. En el caso de Castoriadis es realmente muy enfático, y aquí un poco también aprovecho para introducir otra figura, que es la figura del experto. Es decir, Castoriadis dice, ni el representante ni el experto en cuestiones políticas son figuras que tengan nada que ver con el proyecto de la sociedad autónoma. Entonces esa parte es también muy importante. Pero bueno, son elementos que creo que te pueden ir dando un poco de luz en tu investigación, ¿vale? Cuando Castoriadis plantea la cuestión de que el yo tiene que devenir subjetividad reflexiva capaz de deliberar y de voluntad, me gustaría que profundizas un poco en esta problematización y crítica y distanciamiento hasta cierto punto que Castoriadis tiene con Freud, cuando plantea Freud la idea de que pues hacer consciente lo inconsciente y que donde está el ello y el yo y esa relación tiene que devenir una cierta situación compleja que no queda muy clara en Freud. Pero Castoriadis plantea que esta idea del devenir en subjetividad reflexiva tiene un punto crítico que es el asunto de cómo es imposible hacer consciente todo lo inconsciente. Sin embargo, por el otro lado, la determinidad que implicaría que como nunca podemos hacer todo lo inconsciente, entonces ¿dónde queda la posibilidad de una subjetividad reflexiva capaz de autoalterarse? Que pudieras profundizar en este punto me parece importante, porque lo ligo mucho a la idea de que en el tránsito de formas de hacer instituidas hacia otras formas de hacer, ya sea en política o en cualquier otra cosa, me parece que pasa por un dejar de hacer. Muy bien, muy interesante. Aunque se contiene, ¿verdad?, en lo nuevo. Sí, exacto. Hay muchos elementos ahí. Bueno, sí, este debate, digamos, con Castoriadis, bueno, que ya sabes, también está de subtítulo de mi tesis, ¿no? Que es decir, cuando Castoriadis dice que Freud formula hace una formulación que es, digamos, la mitad de la historia, ¿no? Dice él, ahí donde el ello es, yo debo de venir. Castoriadis dice, esa fórmula debe ser completada por ahí donde yo soy, el ello debe también surgir, ¿verdad? Entonces, esta parte efectivamente contiene mucho de lo que hemos estado diciendo, porque la posibilidad, digamos, de que ahí donde yo es, el ello devenga, quiere decir que la emergencia de la alteridad es perpetua, pues, es algo que no podemos, digamos, ni controlar, no podemos ni siquiera suprimir. Bueno, sería realmente una monstruosidad pensar en suprimirlo. Ahora, ¿cómo esto se va a transferir a lo que sería la relación entre lo consciente y lo inconsciente? Efectivamente,
cuando Castoriadis habla de la relación distinta y de alguna manera va a formular el tema de la subjetividad reflexiva y deliberante, lo que dice, no se trata de suprimir ninguna instancia, no se trata de que el inconsciente deje de existir, se trata de que establezcamos una relación distinta con el inconsciente. Ahora, esa relación distinta con el inconsciente, ¿cómo se precipita? Precisamente la idea que yo estoy formulando y la hipótesis que estoy manejando es que precisamente esa relación distinta con el inconsciente es una relación basada en la explicitación perpetua de la transferencia. Ahora, ¿cómo todo eso va, digamos, a precipitarse en lo que sería la acción social? Decíamos hace un momento el tema, digamos, de cómo Castoriadis va a deslindar lo que sería la episteme de lo que sería, digamos, la doxa en el caso del ágora. Ahí está de por medio un elemento que yo creo que es muy importante, es decir, cuando nosotros analizamos los tres componentes de la formulación castoridiana, es decir, subjetividad, reflexiva y deliberante. Es decir, es una subjetividad que reflexiona, es decir, no solamente piensa, sino que se piensa, y en ese sentido puede pensar cualquier cosa, puede pensar todo y puede preguntarse respecto a todo, pero en un momento dado debe deliberar, es decir, de toda esa reflexión, de todo ese universo, digamos, de preguntas respecto a lo dado y respecto al ser, tiene de alguna manera que deliberar y tiene que escoger algo, digamos, ¿verdad? Un poco en ese sentido la relación entre lo que sería la actitud reflexiva y la necesidad de la deliberación. Ahora bien, cuando nosotros analizamos esa relación, a menudo olvidamos que se trata de la subjetividad, es decir, no se trata de la conciencia, no se trata de la razón, se trata de la subjetividad. Y esa subjetividad, ¿qué es lo que supone? Supone precisamente representación, pues supone intencionalidad, pero sobre todo, y aquí es donde realmente yo quiero hacer mucho énfasis, supone afecto. La cuestión del afecto es sumamente importante, es decir, cuando Castoriadis habla de la posibilidad de socializar, digamos, una paideia de la alteridad, le llamo yo, ¿verdad?, de socializar al tipo antropológico de la sociedad autónoma en proyecto, pone en el centro de la discusión la cuestión del afecto, es decir, si hay algo que caracteriza precisamente el racionalismo, ¿verdad?, y digamos lo que sería el positivismo científico, es precisamente esta especie de ninguneo de la cuestión del afecto, ¿verdad? Entonces, aquí yo a lo mejor tendríamos un poco que ver cómo todo esto se precipita en el campo de los actores sociales que están de alguna manera asumiendo la autoalteridad de la sociedad. Pero efectivamente la cuestión del afecto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que hace que una doxa convoque es precisamente el sentido que esa doxa conlleva, y ese sentido no solamente es representación e intención, sino también es afecto, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, no sé si a lo mejor te suene, ¿verdad?, pero a lo mejor es uno de los elementos que yo recupero mucho de la propuesta del decrecimiento convivial, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Serge Latouche, ¿no? Cuando habla de que se trata de decrecer, pero de decrecer convivialmente, es decir, se trata de alguna manera de regresarle a la sociedad su vocación de sociedad, de que la sociedad quiera seguir siendo sociedad. Ese querer seguir siendo sociedad pasa necesariamente por la cuestión del afecto y por la cuestión del reconocimiento recíproco, ¿verdad? ¿Se acuerdan el tema de la filia, verdad? Entonces, yo iría un poco por ahí. Obviamente, habría que ver cómo todo eso se va, digamos, traduciendo a estrategias, se va traduciendo a prácticas, se va traduciendo a espacios que se crean, a espacios que dejan de tener sentido, a espacios que se crean y espacios que desaparecen, pues, ¿no? Pero más o menos esa sería la estructura que yo concibo, pues, dentro de todo este tinglado, pues, ¿no? Entonces, no sé si más o menos te suena sensato.